El sudor en la palma de la mano de Mariana del Río era tan real como el frío minimalista de la sala de reuniones. Frente a ella, en una pantalla que parecía flotar en el aire, el avatar de su creación, un valiente caballero, mostraba un movimiento fluido y audaz, una contradicción flagrante con su estado de ánimo. Mari, escondida detrás de la impecable persona de la doctora M. Castro, una CEO ficticia que había inventado para la presentación, sentía el peso de cada palabra que pronunciaba. Ella, una desarrolladora de videojuegos ansiosa y apasionada por su trabajo, se había transformado en una figura distante y profesional para el hombre que la miraba del otro lado de la mesa. Ricardo Alcántara, el carismático e implacable CEO de Juegos Alcántara, irradiaba un aura de poder y frialdad que la intimidaba, pero que al mismo tiempo la atraía. Él no miraba su presentación, sino a ella, con una mirada penetrante que parecía desentrañar sus intenciones y sus mentiras. La dualidad entre la vida que había construido en su estudio, un lugar caótico lleno de referencias a videojuegos y cultura pop, y el mundo estéril y perfecto de Ricardo la oprimía. La presentación de su juego, una historia cautivadora sobre un reino de fantasía, era su gran apuesta para salvar su estudio, que estaba al borde de la bancarrota. Se sentía como uno de sus avatares, un personaje valiente que había creado para luchar contra sus propias inseguridades y miedos. El silencio de Ricardo, después de que terminó su presentación, era ensordecedor. Ella esperaba una decisión, un veredicto, pero él solo la miraba, con una sutil sonrisa en los labios. Una sonrisa que la hizo sentir desenmascarada, incluso antes de que el juego de mentiras comenzara. En un último esfuerzo, Mari intentó romper el silencio con un comentario casual. Entonces, ¿qué le parece el proyecto?, preguntó, con la voz temblorosa pero controlada. Ricardo se recostó en su silla, un gesto de poder y control. No sé qué me parece. En proyecto, dijo, con una voz suave pero con una autoridad que la hizo tragar saliva. Creo que quiero saber qué me parece la desarrolladora del proyecto. Las palabras, cargadas de un subtexto que la incomodaba, eran una invitación peligrosa. El juego de mentiras que creyó haber terminado con la presentación apenas estaba comenzando. Ricardo quería más, y ella, sintiéndose tan culpable por su engaño, no podía ni sabía cómo decir que no. El encuentro terminó con una propuesta inusual. Ricardo, en lugar de firmar el contrato, propuso una asociación. Quería trabajar directamente con ella, una colaboración en la que él sería el mentor y ella la aprendiz. La propuesta, una mezcla de honor y pavor, la tomó por sorpresa. Ella, que se había escondido detrás de su falsa persona, ahora se vería obligada a pasar horas y horas con el hombre que la fascinaba, pero que la intimidaba. No podía decir que no. El futuro de su estudio, de su sueño, estaba en sus manos. A partir de ese momento, su doble en vida ya no era una elección, sino una necesidad. El primer día de trabajo en su nueva realidad fue una pesadilla. Mari, en su persona de doctora M. Castro, intentaba comportarse como una CEO, con un aire de autoridad y profesionalismo. Usaba un traje de diseñador, tacones altos y maquillaje impecable, pero se sentía como una niña jugando a ser adulta, y la mirada de Ricardo, que la observaba de reojo, la hacía sentirse aún más expuesta. Él la trataba como una igual, una socia, pero la forma en que la miraba, con una mezcla de respeto y curiosidad, la hacía sentir culpable. Lo estaba engañando, y cada vez que él elogiaba su inteligencia y su valentía, ella se sentía como una impostora. La mentira, un peso que cargaba sobre sus hombros, la estaba transformando. Intentaba distanciarse de Ricardo, pero el proyecto los unía de manera inevitable. Pasaban horas juntos, discutiendo la historia del juego, los personajes
y el universo que ella había creado. Mari se sentía a gusto con el trabajo, con su mundo, pero el momento en que Ricardo la invitó al almorzar, su primer encuentro fuera del entorno corporativo, la aterrorizó. Necesitaba mantener su fachada, pero su invitación, tan casual y tan íntima, la hizo sentir que él quería acercarse a ella, a la mujer detrás de la persona. El almuerzo fue un desastre, pero al mismo tiempo, un momento de conexión. Mari, en su persona falsa, intentaba comportarse como una mujer de negocios, con un aire de autoridad y frialdad. La importancia de la industria y del futuro de los videojuegos. Pero Ricardo la confrontó con una pregunta inesperada. ¿Por qué te escondes?, le preguntó, con una mirada que la hizo sentir desenmascarada. Las palabras, cargadas de un subtexto que la dejó sin aliento, eran una invitación peligrosa a ser honesta, pero ella se evadió. Mintió, pero su mentira, su evasión, la hizo sentir aún más culpable. Y la verdad es que Ricardo había notado su incomodidad. Su inseguridad la estaba convirtiendo en una mentirosa compulsiva. Se sentía como una actriz en su propia película, y cada vez que Ricardo la elogiaba por su inteligencia y perspicacia, se sentía como una impostora. Intentaba distanciarse de él, pero su presencia, su aura y su inteligencia la atraían de manera inevitable. Se conectaban a nivel profesional, pero la atracción entre ellos, que ella intentaba ocultar, se volvía más fuerte cada día. El juego de mentiras se había convertido en una prisión, y ella, en su cobardía, no sabía cómo liberarse. Mari no podía escapar del misterio subyacente de Ricardo. El secreto emocional de su pasado era su única salvación. Él, en su frialdad y su distancia, se había convertido en un misterio para ella. Sentía que había algo detrás de su fachada profesional, algo que la hacía querer descubrirlo, entenderlo. Se sentía atraída por su vulnerabilidad, que él ocultaba con tanto esmero. Ella, que se sentía tan culpable por su mentira, se sentía atraída por él, un hombre que la hacía querer, ser honesta, ser ella misma, pero que al mismo tiempo la intimidaba. El estudio de Mari, un lugar caótico y lleno de referencias a videojuegos y cultura pop, era su santuario. Era el único lugar donde podía ser ella misma, donde podía ser la Mariana del Río, que no necesitaba una persona falsa para ser respetada. Pasaba horas y horas en su estudio, trabajando en su juego, pero su mente estaba en Ricardo y en la mentira que había creado. Se sentía culpable, pero su culpa se mezclaba con el miedo a ser rechazada, a ser desenmascarada. La verdad es que tenía miedo de que Ricardo, un hombre que ella admiraba, la viera como la impostora que era y la rechazara. La maqueta de la ciudad de su juego, que había construido en su estudio, era una metáfora de su vida. La ciudad, un lugar con calles laberínticas y callejones sin salida, era una representación de su mente, sus inseguridades y sus mentiras. Se sentía como una ciudadana en su propia urbe, perdida en sus propios pensamientos. Necesitaba una salida, una luz, pero la única luz que veía era la de Ricardo, una luz que la atraía, pero la cegaba. Necesitaba un héroe que la salvara, pero la verdad es que era la única que podía salvarse a sí misma. Las semanas se convirtieron en meses de un delicado baile entre Mari y Ricardo. En el ambiente estéril de la sede de Juegos Alcántara, eran una dupla impecable, unida por la pasión por el proyecto y por una admiración profesional mutua. Ricardo veía en la doctora M. Castro a una visionaria, una mujer que combinaba la genialidad de un artista con la frialdad de una estratega. Y esta dualidad lo fascinaba. Elogiaba su trabajo con un entusiasmo que ella nunca había presenciado, y su admiración era tan genuina que la hacía sentir culpable, pero al mismo tiempo la motivaba. Se sentía a gusto con él, pero su mentira, un peso que cargaba sobre su espalda,
la hacía sentirse como una impostora que se estaba enamorando de su cliente. La atracción entre ellos, que ella intentaba ocultar, se hacía más fuerte cada día. El juego de mentiras que había creado para impresionar a Ricardo se estaba convirtiendo en una prisión. Ricardo, por su parte, se sentía intrigado. La doctora M. Castro era una mujer de negocios implacable, pero sentía una conexión con ella que trascendía lo profesional. En momentos de distensión, en medio de discusiones sobre el argumento del juego, veía destellos de la verdadera Mariana del Río, una mujer tímida y apasionada que se escondía detrás de esa fachada. La cuestionaba sobre su vida personal, sus pasatiempos, sus miedos, y cada vez que ella se evadía, él sentía que se estaba acercando a un secreto que quería desvelar. Su intuición, la única debilidad que se permitía tener, le decía que algo no estaba bien con la misteriosa CEO que lo había conquistado. La asociación se profundizó. Ricardo, en un gesto de confianza, la invitó a visitar su casa, un lugar tan minimalista como su oficina, pero con un aura de soledad que lo entristecía. Él, el adicto al trabajo que priorizaba la eficiencia, le mostró su lado vulnerable, el lado que escondía detrás de su fachada de profesionalismo. Pasaron toda la noche conversando sobre la vida, el amor y los sueños que tenían en común. Ricardo la hizo sentir segura, pero su seguridad se mezclaba con la culpa de estarlo engañando. Ella, que se sentía tan culpable por su mentira, se sentía atraída por él, un hombre que la hacía querer ser honesta, ser ella misma. El juego de mentiras que había creado para impresionar a Ricardo se estaba convirtiendo en una prisión que ella, en su cobardía, no sabía cómo romper. La revelación fue un terremoto. El video viral que desenmascaró a Mari como una impostora, publicado por un rival corporativo, la golpeó como un rayo. Ricardo, en su sala de reuniones minimalista, vio el video con una conmoción que se transformó en una ira fría. Su intuición, la única debilidad que se permitía tener, había estado en la mujer que admiraba, que respetaba, era una mentirosa. Se sintió traicionado, humillado, y su trauma del pasado, la traición de un ex socio, resurgió con una fuerza abrumadora. Él, en su frialdad y su distancia, se había permitido ser vulnerable, y su vulnerabilidad fue castigada. La confrontó no con ira, sino con una profunda decepción, y sus palabras, cargadas de dolor, la hirieron como cuchillos. El juego de la verdad que ella había iniciado había llegado a un final dramático, y ella, la impostora, había perdido. Mari, en su estudio, vio el video en estado de shock. Su mentira, un secreto que había guardado con tanto esmero, se había convertido en una verdad pública. Se sintió humillada, expuesta, y su estudio, su santuario, se convirtió en una prisión. Llamó a Ricardo, pero él no contestó. Llamó a su mejor amigo, pero él la reprendió por su mentira. Se sintió sola, abandonada, y su inseguridad la dominaba. Necesitaba un héroe para salvarla, pero la verdad es que era la única que podía salvarse a sí misma. Se separaron, y la separación, un merecido castigo para Mari, se convirtió en un sufrimiento para Ricardo. Él, el CEO implacable, se sentía vacío. El proyecto, el juego que tanto amaba, perdió su magia. Se dio cuenta de que no era la doctora M. Castro, la CEO profesional, a quien admiraba, sino a la verdadera Mariana del Río, la mujer tímida y apasionada que había vislumbrado detrás de su fachada. Se sintió culpable por su frialdad, por su distancia. Culpa se mezclaba con la nostalgia. La necesitaba a ella, su autenticidad, su pasión, su inocencia. La necesitaba para sentirse completo, pero su arrogancia le impedía buscarla. Al ver su estudio al borde del colapso, Mari decidió luchar por su sueño, pero esta vez, como ella misma,
Publicó un video en redes sociales confesando su mentira, sus inseguridades y sus razones. Fue vulnerable y honesta. El video se volvió viral, no por la mentira, sino por su valentía. No era solo una CEO, era una artista, una creadora, una mujer que había luchado por su sueño. Ella, la impostora, se había convertido en una heroína para miles de desarrolladores aspirantes. El juego, que se suponía que sería su ruina, se convirtió en su redención. Ricardo, viendo el video en su oficina, sintió una oleada de emociones: orgullo, admiración y un amor renovado por la verdadera Mariana. Había estado tan ciego, tan enfocado en su propio trauma, que no había visto la verdad. Ella no lo había traicionado, había luchado por su sueño. Fue a su estudio, el caótico lugar del que tanto había oído hablar, y la encontró rodeada de sus amigos, su equipo y su familia. Ya no era una CEO con un traje de diseñador. Era una mujer con una camiseta y jeans, una creadora que por fin era libre. Confesó sus sentimientos, su admiración, su amor. Le contó sobre su trauma del pasado, sobre la traición que lo había hecho tan frío y distante. Ella lo perdonó y él la perdonó. El juego de la verdad, que había comenzado con una mentira, terminó con una confesión de amor. Firmaron el contrato no como un acuerdo de negocios, sino como la asociación de dos almas que se habían encontrado a través de una mentira, pero que se habían encontrado a sí mismas a través de la verdad. El juego, que había sido su gran apuesta, se convirtió en su legado. Un juego sobre un caballero que luchaba contra un ejército de miedos e inseguridades. Un juego que era una metáfora de su propio viaje. Su amor, que había intentado ocultar, se convirtió en su mayor fortaleza, y el juego de la verdad, que había terminado en una confesión de amor, se convirtió en su historia más hermosa.